Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde nos vean. Y bueno, tenemos hoy en la entrevista al periodista Manuel Hernández Borgoya. Manuel, muy buen día. Hola, ¿qué tal, Marta Olivia? Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos ya listos para participar junto a toda la audiencia. Gracias, gracias. Manuel, las reacciones en América Latina ante el triunfo de Donald Trump han sido bastante diversas, desde la preocupación latente en México y en otros países a la euforia por el gobierno ultraderechista de Javier Milei en Argentina o la recepción de la oposición brasileña liderada por Bolsonaro. En términos concretos, ¿cuál es tu perspectiva del impacto de este nuevo mando de Trump en la región? Sí, pues los fascistas en América Latina están contentos con ese asunto porque de alguna manera pues es un triunfo para el fascismo a nivel internacional el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos, y lo cual evidencia también pues la seria crisis, yo diría sistémica, por la que está atravesando la ideología liberal hoy en el mundo. Tú revisas los indicadores de las principales democracias liberales en el planeta, caso de Europa Occidental, caso de Estados Unidos, y hay una insatisfacción creciente debido a la captura corporativa del Estado. Las democracias liberales acabaron gobernando para las grandes corporaciones, y esto explica en buena medida el auge que han tenido los gobiernos ultraderechistas en el mundo, este repunte, este resurgimiento, como no lo veíamos desde los tiempos de las dos guerras mundiales de inicios del siglo XX, y ahorita estamos viviendo pues un periodo de repunte de los gobiernos ultraderechistas, que precisamente ven en este tipo de proyectos una alternativa a la crisis del liberalismo. Por eso vemos que muchos sectores de la derecha liberal se han ido recorriendo hacia la ultraderecha, y me parece que pues lo que podemos esperar en América Latina pues es que nuevamente el hecho de que Estados Unidos con Donald Trump se vaya a salir, por ejemplo, del conflicto en Ucrania, donde ya hay algunas indicaciones y señales de que van a forzar a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, a firmar la paz con Rusia. Digamos, ya hay varias señales de ese asunto y ya se preveía con la llegada de Trump, pero el hecho de que Estados Unidos se vaya a salir de esos frentes de conflicto geopolítico, pues implica que va a tratar de refrendar su hegemonía en el territorio de América Latina, donde históricamente han considerado los estadounidenses a América Latina su patio trasero, de acuerdo con su doctrina Monroe, su doctrina imperialista. Y creo que lo que podemos esperar en América Latina es que varios de los gobiernos nacionalistas o progresistas pues van a enfrentar una persecución importante por parte del gobierno de Donald Trump, como ocurrió en su mandato, y en el caso de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros, pues se van a aumentar este tipo de presiones geopolíticas. Bolivia también es un lugar donde hay un riesgo importante en caso de que Evo Morales y Luis Arce sigan con su pleito interno. Pues van a generar condiciones favorables para que Estados Unidos con Donald Trump metan mano, y México no es la excepción. Hay algunos antecedentes ahí peligrosos de que en 2020, contado por Mike Esper, quien fuera exsecretario de la Defensa con Donald Trump, pues él mismo contó que Trump estaba pues dispuesto y a punto de mandar misiles Patriot a territorio mexicano para supuestamente acabar con algunos narcolaboratorios. Entonces, ese tipo de presiones, de chantajes, de amagos, igual con el tema de los aranceles, pues va a ser una constante, y el tema de las sanciones económicas, como Trump se enseñó, por ejemplo, con Cuba, provocando grandes afectaciones al turismo por el incremento de las sanciones. Creo que es más o menos el escenario que podemos esperar en México y América Latina. Hay quienes señalan, Manuel, que obviamente cuando habla de aranceles y de imponer, quien se afecta más es la economía de los Estados Unidos por esta relación simbiótica que hay con México. ¿Qué tanto, de acuerdo a la experiencia en su primer mandato, qué tanto puede pasar de los gritos y del golpeteo y de vociferar toda esta situación a ser real? ¿Ya ha dado muestras de que sí va en serio o que ya pasando la campaña y al asumir el poder se moderará?
Pues Trump es un político blofeador por definición, es realmente su forma en que amedrenta a sus rivales políticos para tratar de sacar ventaja, pero ya vimos que también es un duro negociador en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues básicamente Trump presionó para obligar a México a cambiar su política migratoria, a tener mayores controles con la Guardia Nacional recientemente creada en 2019, pues ya la pusieron a asegurar migrantes, sobre todo en la frontera sur, en la frontera de México con Guatemala principalmente. Y digamos que aunque bien hay mucho de farsa en este tipo de amenazas, igual el tema del muro, que fue todo un tema en el primer mandato de Trump, hoy como que está bastante más diluido, a pesar de que pues era un proyecto más propagandístico que otra cosa, y que en la presidencia pues ya tuvo muchos problemas para operar una obra pues tan insignificante en términos de la realidad concreta y material. Pero creo que al mismo tiempo, pues ya demostró Donald Trump que este tipo de mecanismos de coerción, como amenazar con pasarse o por encima los tratados de libre comercio que firmó su administración, como el Tratado TEMEC, para imponer 25% de aranceles a México, yo creo que hay que tomarlo como parte de este bluff, pero sí van a tratar de imponer medidas específicas para presionar a México a cierto tipo de cosas. Y sobre todo, creo que un tema que trae particularmente preocupado a Trump tiene que ver con el capital chino principalmente, que piensa asentarse en México en el sector automotriz. Tienen mucho recelo de que esta entrada de autos eléctricos chinos, de empresas como BYD, que es el principal competidor de Tesla, la empresa de Elon Musk, quien fue uno de los propagandistas principales de la campaña de Donald Trump, pues van a tratar de proteger a este tipo de inversionistas ligados a la economía estadounidense, y creo que ahí ver amagos a impuestos al acero, algún tipo de mercancías, como ya lo vimos en el primer año. Entonces yo creo que es más o menos el escenario previsible dentro de todo lo imprevisible que por momentos puede llegar a ser la política de Donald Trump. Así es. Y en el caso de Cuba y sobre todo Venezuela, ¿cuáles los nuevos significados que harían de esta relación con Donald Trump hacia América? Sí, bueno, en el caso de Cuba creo que son quienes llevan la peor parte, porque digamos, todavía no se habían recuperado de las sanciones que impuso la primera administración de Donald Trump, por ejemplo, con los cruceros que llegaban a las costas de Cuba, lo cual significó importantes afectaciones para el turismo, que es una parte importante de ingresos con los que tiene Cuba. Todavía no se acaban de recuperar de esa oleada de sanciones cuando ya otra vez regresa Trump, a pesar de que Biden pues no haya sido tampoco mucha diferencia a la hora de quitar este tipo de sanciones, ¿no? En el caso de Venezuela, pues es más o menos constante. Hubo un intento de golpe de Estado en 2019 con Guaidó, impulsado precisamente por la administración Trump, pero también con los demócratas ahora en este último proceso electoral. Entonces, digamos, no creo que vaya a haber cambios significativos respecto a la política de Estados Unidos frente a estos dos países. En el caso de México, pues igual va a ser una política ahí de vaivenes. La parte que me preocupa es sobre todo que se puedan intensificar algunos hechos de violencia en México, que realmente sean operaciones de inteligencia de algunas agencias de Estados Unidos, como lo acabamos de ver con la detención de Ismael Mayo Zambada en Sinaloa, lo cual ha provocado un brote de violencia importante, y el hecho de que Estados Unidos esté administrando este tipo de violencia con fines políticos, en el caso que estamos mencionando, pues es muy evidente la manera en que el gobierno de Estados Unidos y sus agencias pactaron con los hijos de el Chapo Guzmán y con el mismo Chapo Guzmán para entregarles de facto el control del cártel de Sinaloa. Entonces, este tipo de maniobras políticas de las agencias del Deep State, del Estado profundo en Estados Unidos, creo que pueden ser recurrentes, y eso puede agudizar algunas de las fobias ya muy arraigadas que tiene el pensamiento ultraconservador de Trump, que parte de esta ideología de corte fascista,
pues es tratar de justificar una supuesta supremacía racial de algunos sectores de la población. Entonces, creo que va a ser muy intensa, todo el tiempo lleno de bravuconerías, y ya también el mandato de López Obrador enseñó cómo poder torear y atajar y sortear muchos de estos embates de Donald Trump, pero digamos, sí está el riesgo latente de que crímenes de alto impacto en México puedan en algún momento agudizar la relación internacional y la relación bilateral de México y Estados Unidos. Justo eso, estamos hablando del caso del Mayo Zambada, estamos hablando recientemente, en estos últimos 2 días, el caso de esta incursión de un grupo armado donde asesinaron a 10 personas en Querétaro la noche del sábado, y estamos hablando también, donde hubo 3 heridos, y estamos hablando también ahora recientemente de 5 muertos y 7 heridos en otro ataque a un bar en Cuautitlán. Se puede hablar que es podría ser parte de esta estrategia o esta forma de querer intervenir bajo pues esta situación de terrorismo que han llamado ellos. Sí, ese tema del narcoterrorismo es el que a mí me llama la atención, porque digamos, muchos de estos casos que has mencionado, Marta Olivia, pues son recurrentes en la historia de México desde la guerra contra el narcotráfico que lanzó Felipe Calderón, poniendo a Genaro García Luna, quien ha sido señalado de ser culpable por narcotráfico, al frente de esta estrategia fallida que le ha costado muchísimo a México. Pero de repente cuando empiezas a ver estos intereses de políticos principalmente vinculados al Partido Republicano, caso por ejemplo, el senador Lindsey Graham, entre otros que son, digamos, la facción de los trompistas, que además se van a quedar con la Cámara de Representantes y con el Senado, allá en Estados Unidos, pues traen mucho el tema del narcoterrorismo. De repente ves que los panistas acá en México también empiezan a impulsar eso, como si tipificar el narcoterrorismo fuera a ayudar en algo al combate con el crimen organizado acá en México, lo cual pues yo no veo que pase absolutamente nada en la realidad material, pero pues eso ventajosamente le abre la puerta a un intervencionismo mayor por parte de Estados Unidos en México a través de sus agencias, que es lo que están buscando los panistas. A mí cuando tú ves esto y al mismo tiempo empiezan a aparecer coches bomba en Guanajuato, el principal bastión del PAN, amenazas de supuestas bombas en un hospital del ISSSTE en Culiacán, Sinaloa, este tipo de operaciones me parece que sí tienen otra intencionalidad política de generar miedo entre la población para tratar de que avance una narrativa de narcoterrorismo. Y otro hecho que también llamó mi atención es que desde realmente estos llamados de los republicanos a invadir México o a intervenir militarmente en México vienen desde 2019, desde el lamentable asesinato de las familias Levarón y Langford en noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, muy cerca en la frontera y entre Sonora y Chihuahua, a manos de un grupo armado o de una facción del cártel de la Línea. A mí me llama la atención que ahora en este contexto de narcoterrorismo y demás, ahora vemos un documental producido por Televisa, por gente de Noticieros Televisa, que está saliendo en la plataforma VIX, sobre la familia Levarón. Entonces me llama la atención pues estas casualidades que a veces pasan en la política, que a veces no son tan casuales, pero el hecho de que este caso se esté reviviendo exactamente cuando están reactivando el tema del narcoterrorismo y que haya sido pues el principal antecedente en toda esta historia para que los políticos estadounidenses exigieran una intervención militar en México, me llama la atención. Podría llegar a darse el caso de que sea una mera casualidad, pero me parecen demasiadas casualidades juntas lo que estamos viendo en estas últimas semanas, y hay que tener mucho cuidado porque yo creo que van a estar agencias como la DEA, que por ejemplo pues no tuvieron reparos
en detener a un secretario de la Defensa en México con unos pantallazos de WhatsApp bastante cuestionables, pues tampoco veo muy lejano que puedan seguir metiendo mano en algunos casos muy concretos y particulares, que junto con la violencia sistémica que ya existe en México desde hace varias décadas, se empieza a generar un caldo de cultivo y un ambiente de tensiones creciente que pueda ser terreno fértil para los intentos golpistas que ya hemos visto desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros sectores que están muy interesados en asestar golpes de Estado, como han ocurrido en otros países de América Latina. Tampoco es que nos estamos inventando algo que no haya ocurrido en la realidad reciente de nuestra región en los últimos años. Sí, justo eso, ¿no? A estar alertas ante estas situaciones. Y por último, Manuel, muchos analistas hablan del fracaso del progresismo. ¿Existe tal o será una cuestión radical para disminuir el impacto de proyectos de izquierda y realmente democratizadores? A mí me parece que tiene que ver con precisamente un desgaste del proyecto liberal. A final de cuentas, los gobiernos progresistas siguen siendo liberales. El mismo Andrés Manuel López Obrador se definía como un liberal en un sentido del liberalismo del siglo XIX. El asunto es que con el paso del tiempo, ese liberalismo se volvió de derecha. Entonces, realmente los gobiernos progresistas pues están ubicados ahí en el mejor de los casos, en el espectro del centro político. Es también algo que yo le llamo un error de paralaje, y es que todas las expresiones en el mundo, por lo menos en Occidente, de partidos políticos tienden a correrse hacia la derecha. Los partidos que tradicionalmente son de derecha están apostando o están adoptando posturas de ultraderecha. Los que se decían de centro, como los socialdemócratas o estos sectores, acaban gobernando con políticas de derecha, abiertamente neoliberales, etcétera, etcétera. Caso, por ejemplo, de Alemania con Merkel, entre otros. Y los que se definen como izquierda, pues acaban en el mejor de los casos gobernando con políticas de centro, que son más o menos las que operan realmente entre los gobiernos progresistas. Por eso, digamos, los países que han optado por defender un programa más de izquierda tradicional, caso en América Latina, de Cuba, de Venezuela, pues no son del todo bien vistos por los gobiernos progresistas, porque precisamente hay ahí pues una diferencia ideológica que tiene que ver con el liberalismo. El problema es que este liberalismo ha entrado en una crisis profunda que yo creo que muchos no han advertido, por eso le siguen dando ahí premios Nobel de Economía a panfletos abiertamente liberales, pero esto pues va a generar una serie de consecuencias, ¿no? Y la que más hemos visto pues es este auge de los gobiernos de ultraderecha, sobre todo en Europa y ahora en Estados Unidos, con este nuevo triunfo del fascismo estadounidense con Donald Trump. Y digamos, creo que mientras sigan siendo pero tan moderados estos gobiernos progresistas y no empiecen a radicalizar por lo menos el discurso, cosa que tampoco hemos visto mucho en estas etapas de gobiernos progresistas en América Latina, pues no se van a tener claros los objetivos de qué implica esta lucha política en América Latina, y lo vemos en casos muy marcados como Lula, ¿no? Que al mismo tiempo o después de que fue encarcelado por los golpistas en Brasil, etcétera, etcétera, financiados o ayudados por la mano de Estados Unidos, al mismo tiempo vemos que hace unas semanas Lula acaba vetando a Venezuela de los BRICS, lo cual pues perjudica al bloque de los BRICS geopolíticamente y que hasta el día de hoy pues no tiene una explicación clara de por qué hicieron esa situación, más allá de la animadversión que existe entre digamos ya incluso a nivel personal, entre Lula con el caso de Venezuela y de la elección reciente de Nicolás Maduro para seguir como presidente de aquel país. Entonces me parece que esta moderación por momentos excesiva de algunos proyectos progresistas en América Latina, pues corren el riesgo precisamente de que los cambios logrados sean tan pequeños o en algunos casos tan endebles que puedan ser tirados por un regreso de la derecha. Y el caso creo que paradigmático en este sentido es el de Argentina, que después de una época
relativamente estable del kirchnerismo. Viene el gobierno de Macri, regresa Alberto Fernández con bastantes problemas para gobernar, y ahorita pues Argentina es un absoluto desastre bajo Javier Milei y este proyecto post-neoliberal de privatizar todo con motosierra. Entonces me parece que esos son los riesgos que corren los progresismos en América Latina mientras no haya una radicalización, por lo menos en términos del proyecto, en términos de la ideología, aunque muchas veces pues sabemos que es difícil implementar este radicalismo de la agenda en una realidad pues donde el asedio del imperialismo estadounidense pues es muy fuerte y ejerce una presión notable sobre muchos de estos países. Y justo regresamos a Estados Unidos, donde no había una diferencia tan clara entre demócratas y republicanos, para terminar, Manuel. Sí, pues es parte de la farsa democrática, ¿no? Realmente, pues este modelo de bipartidismo de derecha, pues es el mismo que también se impulsa en Reino Unido, por ejemplo. Realmente no hay mucha diferencia entre los conservadores y los laboristas. En México se intentó mucho tiempo este bipartidismo de derecha entre el PRI y el PAN, que podían ahí pelearse algunas gubernaturas y cosas de estas, pero que en los grandes temas como el FOBAPROA, las privatizaciones, pues fueron juntos, ¿no? Entonces realmente pues estos bipartidismos de derecha que en países como Estados Unidos pues están muy lejos de poder trascender todavía, pues son realmente mecanismos de simulación democrática para que no se note tanto que los liberales acaban gobernando a favor de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, y pues se simula democracia a través de los medios de comunicación cuando en realidad pues no hay posibilidades reales de tomar decisiones. Hoy, por ejemplo, pues en las recientes votaciones en Estados Unidos, cualquiera que votara por Trump o por Kamala Harris, pues iba a votar a favor del sionismo, por ejemplo, y de mantener la política genocida de Israel en Medio Oriente. Y esto te habla pues de la falta de posibilidades reales de elección en un proceso pues de simulación democrática que ha sido utilizado por los gobiernos principalmente liberales precisamente para tratar de esconder estas relaciones con los grandes capitales. Entonces, para lo que no creo que se hayan dado muy bien cuenta, pues es que esta farsa se les está cayendo a pedazos, se les cayó a pedazos la farsa del multilateralismo, de la ONU y demás, pues viendo cómo hasta el día de hoy, después de un año de la intensificación del genocidio a manos de Israel, no hay una sola sanción en contra de este país, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos viendo, pues, es una crisis sistémica de la ideología liberal, y eso, pues, ha generado una serie de reacciones de otros grupos que han ido agarrando fuerza en los últimos años, y me parece que esa va a ser la tendencia en los próximos años. Ahorita Estados Unidos libró el riesgo de una fractura interna, por lo menos de manera inmediata, luego de que se disiparon algunas dudas de que le podían cometer fraude electoral a Trump y cosas de esta índole, pero me parece que este proceso de fractura de Estados Unidos pues ya va a ser sistémico. El hecho de que, por ejemplo, en Texas estén ya desarrollando su propia bolsa de valores y demás, para competir un poco con la de Nueva York, entre otras, pues evidencia cómo está habiendo un proceso de separación y de fractura gradual en Estados Unidos, que todavía puede tomar algunas décadas o puede acelerarse dependiendo de cómo vayan transcurriendo, sobre todo este segundo mandato de Trump. Ya lo iremos viendo, pero me parece que pues en ese sentido los estadounidenses pueden estar un poco tranquilos de que este riesgo de fractura interna se va a dilatar un poco más, les va a dar tiempo para quizás recomponer algunas cosas si lo hacen de la manera adecuada, pero no se ve que eso vaya a ocurrir pronto. Entonces, me parece que están en una crisis interna muy fuerte y van a tratar de sacudirse esa crisis interna, crisis de deuda exorbitante que tienen en Estados Unidos y demás, pues tratando de asegurar su supremacía en México y América Latina. Por eso van a ser días complicados, pero también ya sabemos más o menos cómo darles la vuelta. Entonces, creo que tampoco hay que ser muy alarmistas en este sentido, pero sí, pues que la gente sea consciente de que van a estar pues con los ojos puestos en estos territorios para tratar de maximizar pues el control de esta región que históricamente han considerado como suya. Así es, atentos, pero sin alarma.
Gracias Manuel Hernández Borbolla por esta aportación y por ilustrarnos de esta manera. Muchas gracias a ti, Marta Olivia, y por aquí seguimos. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Gracias, hasta pronto.